Bienvenidos a su actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Mercados de Capitales. Les habla la facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión analizaremos algunos temas de la unidad número 3. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Analizar los principales títulos financieros y su funcionamiento. Temas específicos: los títulos de renta fija y variable, los instrumentos financieros agrícolas, los títulos de renta fija y variable más utilizados en Latinoamérica y Venezuela. Los instrumentos financieros se pueden clasificar, y estos, uno de los más importantes, podemos hablar de las rentas fijas y las rentas variables. Estos diferentes tipos de inversiones tienen ciertos niveles de riesgo y se puede decir de rentabilidad. Los de renta fija, como su misma palabra lo dice, el mismo concepto de fijo, ofrece rendimientos que son predecibles porque son fijos y generalmente son menos riesgosos. Mientras que la renta variable implica un mayor potencial, por supuesto, de ganancias, pero tiene mayor riesgo. ¿Qué características tiene la renta fija? Podemos decir que son instrumentos financieros que son em, de deuda. Emiten deuda ¿por quiénes? Por gobiernos, empresas, entidades. Hay una persona que presta el dinero a cambio de un interés fijo y la devolución del capital a una fecha establecida o preestablecida. Ejemplos de tipos de deuda, perdón, bueno, sí, deuda, pero ejemplos de tipo de renta fija. Tenemos los bonos, los- como instrumentos tenemos los bonos, las obligaciones, los pagaré de empresa, los depósitos a plazo fijo. Como dije anteriormente, el riesgo es bajo y la rentabilidad y el vencimiento están previamente establecidos. La duración tiene una fecha en la cual se devuelve el capital invertido. En cambio, las características, podemos decir, de la renta variable, ellos representa, por supuesto, una propiedad parcial de una empresa, por ejemplo, si es una acción, y su valor puede fluctuar significativamente. Tenemos entre ellos las acciones de empresa, los fondos de inversión, opciones a futuro, las opciones, los futuros. El riesgo, por supuesto, es mayor, dado que su rentabilidad también es mayor. Y van a depender, por supuesto, del desempeño de aquellas acciones de las empresas y de las condiciones del mercado. La duración, por supuesto, es mayor que la de renta fija, aunque no tiene un vencimiento definido, pues generalmente es un poco más, es a largo plazo y puede vencerse pues en cualquier momento. Si se busca, por supuesto, seguridad y rentabilidad que sea predecible, se recomienda generalmente la renta fija en relación a las rentas variables, a menos que usted quiera asumir el riesgo. En Venezuela y en Latinoamérica hay una serie de instrumentos financieros que son más utilizados y que permiten, por supuesto, a los inversores acceder a diferentes niveles de riesgo y, por supuesto, de rentabilidad. Tenemos los bonos de gobierno, se usan mucho los bonos de gobierno y corporativos porque ofrecen unos pagos predecibles y, por supuesto, suelen ser menos riesgosos. También se usan las rentas variables, como pueden ser acciones que ofrecen ese mayor rendimiento. Pero ¿qué es eso de los bonos del gobierno? Los bonos del gobierno son aquellos instrumentos financieros que son emitidos por los estados para financiar su deuda pública. Siempre ofrecen un rendimiento que es fijo y son considerados seguros, relativamente seguros, pues por supuesto de las acciones de ese gobierno, cómo va la economía de ese país. Aunque su riesgo puede variar según el país emisor, por supuesto. Los bonos corporativos, que son emitidos por empresas para financiar pues, sus operaciones. Ellos ofrecen tasas de interés más altas, generalmente más altas que los bonos del gobierno.
pero también implican un riesgo, un poco mayor riesgo de incumplimiento en algunas ocasiones. También están los papeles comerciales, que son instrumentos de deuda a corto plazo, que son emitidos por empresas para financiar en un momento determinado alguna necesidad de capital de trabajo. También están las letras del tesoro, que son deuda, son instrumentos de deuda pública, pero a corto plazo, y son emitidos por el gobierno. Están los certificados de depósito, que son emitidos por bancos que ofrecen el rendimiento durante un periodo determinado, que generalmente es fijo, es un rendimiento fijo. También están los títulos de renta variable, como las acciones, que por supuesto ellos representan la parte o una porción de la propiedad de una empresa. Bueno, el valor fluctúa según el desempeño de la empresa y las condiciones que estén dadas en un momento determinado en el mercado, pues su valor fluctúa. Y ofrecen una posibilidad de mayor rendimiento, pero a su vez también mayor riesgo. En cuanto a los fondos de inversión, podemos decir que agrupan el dinero de varios inversores para invertir, vamos a decirlo así, en una variedad de activos financieros, incluyendo acciones y bonos. Pueden ser de renta fija o variable, ofrecen una diversificación para los riesgos, sobre todo. También tenemos unos tipos de instrumentos financieros que no son considerados ni de renta fija ni variable, pero se les llaman instrumentos financieros agrícolas. Tenemos los instrumentos financieros agrícolas de crédito, que son préstamos otorgados a agricultores, ganaderos, empresarios industriales, generalmente para actividades del sector primario. Pueden ser dados desde el punto de vista individual o cuando se asocian como microcréditos desde el punto de vista rural. El leasing. El leasing es un arrendamiento con opción de compra de maquinaria, equipos o instalaciones agrícolas. También están los bonos verdes, que son instrumentos de deuda emitidos para financiar proyectos agrícolas con beneficios, por supuesto, ambientales, sustentables, por supuesto, para prácticas sostenibles. Tenemos las coberturas de riesgo, que son instrumentos o derivados financieros que permiten a los actores del sector protegerse contra fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas. También está la garantía de crédito, que son instrumentos que reducen los riesgos a los préstamos otorgados a agricultores, que facilitan el acceso a financiamiento. También está el uso en ese tipo de mercado agrícola, el uso de los fideicomisos, que son mecanismos que permiten a la administración la administración y la gestión de esos recursos, y son destinados, por supuesto, a proyectos desde el punto de vista agrícola. Son muy utilizados desde el punto de vista de Latinoamérica, en especial en México. Tenemos también los instrumentos de capital, que son acciones o participaciones de capital de empresas, pero empresas agrícolas. Y también la importancia de las bolsas, llamadas las bolsas de productos e insumos agrícolas, que son más que todo mercados que se negocian esos instrumentos financieros agrícolas. Bueno, a diferencia de bolsa de valores que se negocian los otros títulos valores mencionados anteriormente. En estos bolsos de productos e insumos agrícolas son mercados que se negocian instrumentos financieros, pero agrícolas, permitiendo a los productores, por supuesto, obtener financiamiento a cambio de ofrecer un rendimiento a los inversionistas. Los diferentes instrumentos financieros en Latinoamérica y en Venezuela juegan un papel muy importante en el financiamiento de las economías y en las estrategias de inversión de individuos y empresas. No tienen un mercado tan diversificado y, por supuesto, tan movido como en otros países, en los países desarrollados. Pero, en algunos casos, algunas son muy mercados bursátiles incipientes, pero
Sí, sí hay cierto manejo en otros países, dependiendo del país latinoamericano a los que nos refiramos, sí hay diferente, se varía el nivel de fluctuaciones en la bolsa, en los mercados de valores. Juegan un papel importante, de todas maneras, en el financiamiento de las economías y en las estrategias de inversión de individuos y empresas. Los bonos gubernamentales son comunes en la región, los bonos que emiten los gobiernos. Y su desempeño pues, puede verse afectado por la estabilidad política y económica de cada uno de esos países de esa región. También se usan los bonos corporativos, que son la opción para las empresas que buscan financiamiento, pero el riesgo de incumplimiento puede ser un factor a considerar en este tipo de economía. En Venezuela podemos mencionar que el mercado de valores ha experimentado cambios significativos en los últimos años. En cuanto a los instrumentos de renta fija, donde se incluyen bonos emitidos por el gobierno, ha sido una herramienta, pues por supuesto, un instrumento muy importante para financiar las actividades del Estado. Pero su credibilidad ha sido cuestionada, por supuesto, debido a la situación económica del país. En cambio, la renta variable, aunque presente en la Bolsa de Valores de Caracas, ha visto una disminución en la participación de inversores por la incertidumbre económica y la volatilidad del mercado nuestro. Se debe considerar ciertos factores a la hora de invertir: el riesgo, la rentabilidad, los plazos, la diversificación. En nuestro país, en este año 2025, podemos decir que se presenta un panorama complejo y ciertos desafíos, sobre todo por la continua alza, o mejor dicho, el incremento en la inflación, y el crecimiento económico es limitado, con la incertidumbre, por supuesto, de las relaciones internacionales, el impacto, el impacto de las sanciones en nuestro país en estos últimos tiempos. En el mercado de renta fija se ve afectado por la inflación y la volatilidad del tipo de cambio, mientras que el de la renta variable muestra signos de recuperación, y se dice que un crecimiento modesto, y por supuesto tiene que estar atado a la política y a la economía. Este, una parte que podemos decir de los instrumentos o títulos financieros relacionados con el sector agropecuario en Venezuela, los más utilizados son em, los títulos agropecuarios, las notas bursátiles y agrícolas, los títulos de inversión agrícola, contratos sobre facturas agropecuarias, pesqueras y forestales. Podemos mencionar a Volpreaven, que es la Bolsa de Productos e Insumos Agrícolas de Venezuela, que es una institución bursátil líder en las transacciones de productos y servicios de origen y destino agropecuario en nuestro país. Esos productos y servicios más destacados en las diferentes operaciones agrícolas, allí en Volpreven, tenemos en el ejercicio pasado del año 2024, estuvieron el trigo, el maíz, el pollo beneficiado, el arroz, el cacao, la carne bovina, el café, el pollo y el aceite de palma. Hay ciertos factores que debemos considerar en el mercado de valores venezolano en estas circunstancias que estamos pasando en estos momentos. Por supuesto, la relación con Estados Unidos, las sanciones económicas, la inestabilidad política, que generan una serie de incertidumbres. Y por supuesto, la dependencia del sector petrolero, que son fundamentales para la economía venezolana. Esa economía venezolana puede afectarse, el mercado de valores se ve afectado, y la rentabilidad y riesgos de los diferentes tipos de títulos más utilizados en ese mercado de valores en Venezuela. Es importante la diversificación para minimizar los riesgos de esos títulos. En resumen, podemos decir que entre la renta fija y variable en Venezuela dependerá del perfil de riesgo y las expectativas de cada inversor en cuanto a los instrumentos utilizados en este tipo de mercado.
¿Qué van a realizar los estudiantes en su actividad sumativa número 3? Un informe administrativo. ¿Cuáles son los criterios para la evaluación? Definir los títulos o los diferentes títulos valores, 25 puntos. Defina y analice los títulos de renta fija y variable más utilizados en Latinoamérica y Venezuela, 25 puntos. La organización de la información, 20 puntos. La incorporación en el informe de diagramas e ilustraciones, 20 puntos. Esas diagramas e ilustraciones deben ser, es importante que sean alusivos a lo que se está expresando en el informe. No, no deben investigar bastante, ver bien cuáles son esas ilustraciones, anexos, fotos o diagramas que van a incorporar, que estén relacionados con lo que ustedes están comentando en el informe. El uso de la gramática y la ortografía, 10 puntos. Debe evitar los plagios y, por supuesto, visualizar la clase síncrona número 3 de su facilitador virtual. Disposiciones de forma. Debe considerar, pues, por supuesto, una portada institucional, una página, una introducción, una página, el desarrollo, 6 páginas, las conclusiones, una página y las referencias bibliográficas. Esa evaluación tiene una ponderación de 25%. Cualquier duda, comentario, sugerencia con respecto a la unidad número 3 y estos temas y los temas vistos, lo pueden comunicar a través del foro de dudas y sugerencias en la plataforma virtual. No me queda más que despedirme. Sueña, haz que suceda.